El químico Raúl Álvarez Pérez es químico farmacéutico biólogo por la UAM, FESCO Autitlán. Tiene un certificado como instructor en la impartición de cursos de formación del capital humano por la red Conocer. Cuenta con más de 18 años de experiencia en la industria farmacéutica y farmacoquímica, principalmente en áreas de desarrollo, validación y transferencia de métodos analíticos, perdón, en áreas de estabilidades, documentación y control de calidad. Es responsable de áreas de desarrollo analítico y validación de métodos analíticos de Symbiotic, donde se desarrollaron y validaron metodologías no farmacopeicas para obtener registros de exportación en Asia y Europa para los APIs de metformina y sulidanco. Así también ha fungido como auditor interno en empresas globales del sector farmacéutico. Desarrolló e implementó validaciones de métodos analíticos para nuevos productos, validaciones de metodologías para trazas de principios activos, estudios de bioequivalencia para productos genéricos en empresas farmacéuticas como Laboratorios PISA, Neolpharma y Megalabs. Ha capacitado a personal en temas de usos de equipos de laboratorio y el día de hoy está aquí con nosotros en la empresa Perso Capacitación para impartir el seminario. Con esto, Químico, le cedo la palabra y nuevamente bienvenidos a todos y que disfruten de su capacitación del día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches a todos, compañeros, colegas de la industria farmacéutica y comunidad de APR Sol. El día de hoy vamos a tocar el tema que es de gran importancia para nosotros que somos parte de un laboratorio en una empresa farmacéutica, y este va a ser el temario que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Primeramente vamos a revisar lo que es el marco normativo, y nos vamos a basar prácticamente en lo que nos rige a nosotros, que es la norma 059. Vamos a ver los aspectos generales de esta norma que puntualiza a la parte de validación de métodos, y vamos a ver qué es la importancia de validar métodos analíticos, así como su definición. Vamos a abordar también lo que es las características de desempeño analítico, qué es una diferencia entre validación y verificación, cuáles son los requisitos para realizar una validación de método analítico. Y bueno, y con esto pues vamos a comenzar esta capacitación. Yo espero que sea de gran aportación para todos ustedes. Y en caso de que tengan alguna duda puntual, pues pueden levantar la mano y la comentamos en el momento, y si no, pues al finalizar la presentación. El objetivo de esta capacitación, pues debemos de abordar los temas que comentamos, y al concluir la sesión, las y los participantes comprenderán con los conocimientos adquiridos la importancia de validar métodos analíticos para así lograr el cumplimiento de la regulación sanitaria. Como lo comenté anteriormente, nos basamos en lo que nos puntualiza la norma 059 vigente, y en el punto 9.3, que habla sobre calificación y validación, enfatiza que un requisito esencial es tener nuestros métodos validados, ¿no? Todo aquel proceso que esté involucrado en la fabricación de un medicamento debe estar validado y debe estar calificado. Y de no ser así, pues debe estar en un programa de validación para llevar a cabo. Dentro de este punto manejamos también lo que es el plan maestro de validación, el cual debe contar con una política de validación. En este plan maestro debemos de puntualizar la estructura organizacional, quién va a llevar a cabo la responsabilidad de validar los métodos. Debemos contar con un listado donde se tengan los métodos que se van a validar en el año. Debemos contar con formatos para protocolos y reportes, formatos autorizados, y estos obviamente deben estar basados en un procedimiento normal de operación. Debemos contar con una matriz de capacitación y calificación de personal. Esto es muy importante porque para realizar este tipo de actividades, debemos contar con gente que tenga la habilidad, la capacidad y, por supuesto, la experiencia que debe contar para realizar una validación de método analítico. Y de no ser así, para esto sirven este tipo de capacitaciones, ¿no? Para
para ir encaminando a aquellos compañeros que estamos empezando por este camino complejo de la validación y que nos pueden ayudar en mucho para trabajar y realizar una buena validación de métodos analíticos que a la larga pues, nos va a servir para llevar a cabo un buen análisis de nuestros productos. Todo esto debe estar respaldado por un control de cambios. Debemos de referir a documentos aplicables. Esto quiere decir que nos podemos respaldar en farmacopeas nacionales o internacionales, en las guías como las ICH, en las guías de la OMS y también en las guías de la FDA. Y debemos de contar con un listado de nuestros métodos analíticos. ¿Por qué debemos de validar? En primera, pues debemos de cumplir con la normativa, ya sea nacional o internacional, a donde querramos exportar nuestros productos. Debemos demostrar que tenemos métodos específicos, que nuestros métodos son confiables y reproducibles. Y además de esto, que deben de cumplir con una robustez para que podamos aplicarlo en las condiciones que tenemos en nuestra área de trabajo. ¿Qué es una validación de método analítico? Es el proceso que establece mediante estudios de laboratorio que las características de desempeño del método satisfacen los requisitos para su aplicación analítica. Esto es simplemente demostrar que nuestro método está hecho para lo que queremos aplicar. ¿Cuáles son las características de desempeño analítico recomendadas en la validación de métodos analíticos? Pues son prácticamente este listado, y esto se debe llevar a cabo principalmente cuando realizamos una validación de método analítico cuando no es farmacopeica. Más adelante les voy a mostrar una tabla que nos presenta la FEUM y que nos indica que dependiendo de la naturaleza del método, qué tipo de desempeño o de parámetro vamos a evaluar para demostrar que ese método cumple con lo que se va a aplicar, que tiene que ser reproducible, robusto y específico. Para ello, a continuación les voy a mencionar cada uno de estos y la importancia que tiene en la validación de un método analítico. Para iniciar una validación, uno de los parámetros que tenemos que evaluar es la verificación del sistema. Y en ellos tenemos que mostrar básicamente que nuestro sistema está funcionando correctamente, con base en criterios establecidos. Esta verificación establece la confiabilidad del sistema. Un ejemplo que les comparto aquí es en cromatografía de líquidos. Para iniciar un análisis, nosotros tenemos que demostrar que nuestro sistema es confiable mediante una evaluación de parámetros. Por ejemplo, a lo que le llamamos adecuabilidad del sistema, tenemos que demostrar que cumplimos con ciertos parámetros cromatográficos para iniciar nuestro análisis. Y eso lo tenemos que reflejar también en una validación de método analítico. Ejemplos de ellos: una resolución, un factor de capacidad, los tiempos de retención que debemos de cumplir, los factores de similitud, y en casos de análisis de impurezas, debemos de cumplir con parámetros señal ruido y coeficientes de variación. Otro parámetro del cual tenemos que evaluar en una validación de métodos analíticos es la precisión del sistema. Y esto lo define la FEUM como grado de concordancia relativa de la respuesta analítica de las soluciones de referencia de concentración o magnitud conocida. ¿Esto qué es? Es simplemente que en esta prueba nosotros vamos a evaluar nuestro coeficiente de variación. ¿Cuál es el error sistemático que estamos teniendo al aplicar esta prueba? Y el error sistemático implica desde nuestro equipo, en el cual se va a analizar, el analista que lo va a ejecutar para realizar las pesadas, la evaluación de pesadas, el número de réplicas que se tiene que realizar en esta prueba, y obviamente implica el error por ejemplo, en este caso, el error sistemático de una balanza, ¿no? Todo eso se evalúa y se determina en este parámetro que es la precisión del sistema. Bueno, el siguiente parámetro es linealidad del sistema.
en este parámetro tenemos que demostrar la verificación de que nuestra respuesta analítica a la concentración del analito se ajusta a un modelo matemático en el cual nos dice que la relación matemática que hay entre una concentración y una respuesta analítica. Y esto se hace con una regresión lineal y tenemos que demostrar que nuestro método cumple con esta prueba. Para ello es importante mencionar que en esta linealidad del sistema debemos de contemplar aquella especificación que vamos a evaluar y que debe de estar dentro de nuestro rango de concentraciones que se van a evaluar en esta linealidad. Esto es decir, por ejemplo, en un ensayo debemos de contemplar nuestro rango de especificación, digamos en un ejemplo de un principio activo, que debemos de cumplir con un 100% de contenido, y en ocasiones nos manejan un rango de 95 a 105%, ¿no? Entonces, ese rango lo debemos de contemplar cuando aplicamos la linealidad, debemos de contemplar ese rango dentro de esta curva. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de especificidad y selectividad. Para ello, la FEUM nos dice que es la capacidad de un método analítico para obtener una respuesta debida únicamente al analito de interés y no otros componentes de la muestra, que puedan estar presentes o que se pudieran presentar por efectos ambientales o de interacción con los mismos componentes. ¿Qué es especificidad? Pues simplemente vamos a demostrar que nuestro analito de interés no va a interaccionar con otra respuesta debida a otro componente. Eso es especificidad. Y en la selectividad vamos a demostrar en una actividad de separación del analito, que lo vamos a poder separar de los otros componentes que llevan la matriz analítica. Entonces, esa es la diferencia entre especificidad y selectividad. Aquí tenemos que demostrar esa parte, que el analito no va a tener interacción con otros componentes, ya sean externos o internos, dentro de la matriz del compuesto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre exactitud del método. En este vamos a demostrar que es la concordancia absoluta entre el resultado obtenido con el método y la cantidad verdadera del analito presente en la muestra, una cantidad fija. Aquí nosotros vamos a plasmar, vamos a analizar este parámetro. Por ejemplo, lo vamos a analizar con un recobro, en el cual nosotros, por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo que nosotros debemos mostrar un recobro de un analito, en donde tenemos que fijarnos un criterio de aceptación para demostrar que el resultado obtenido se acerca a los parámetros que nosotros estamos planteando. Bueno, la linealidad de intervalo del método. Aquí vamos a evaluar un rango de concentraciones en donde vamos a medir la capacidad de un método analítico, donde vamos a dar resultados que son directamente proporcionales a la cantidad de analito, dentro de un rango comprendido entre las concentraciones superior e inferior del analito. Y para que esto sea demostrado una cuantificación con un nivel satisfactorio de precisión, exactitud y linealidad. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Generalmente en este tipo de parámetros se evalúa lo que es el analito de interés mezclándolo con la matriz de la presentación farmacéutica, para evaluar que efectivamente estamos recuperando el 100% de lo que queremos cuantificar. Ahora vamos a ver lo que es precisión del método. Es el grado de concordancia relativa entre los resultados obtenidos al aplicar el método analítico bajo las mismas condiciones analíticas o bajo diferentes condiciones analíticas. Utilizando una muestra homogénea, aquí vamos a demostrar que nuestro método analítico es preciso
y generalmente también se ve con lo que es el coeficiente de variación. Para ello se hacen pruebas de repetibilidad y reproducibilidad, y lo que evaluamos aquí es a lo que le llamamos precisión intermedia, donde nosotros planteamos el análisis entre variables como pueden ser dos analistas diferentes en 2 días diferentes. Y cada uno debe llevar a cabo la preparación de sus muestras, de sus insumos y reactivos, para que se puedan evaluar los resultados y permita demostrar que nuestro método es repetible y reproducible. El límite de detección es la cantidad mínima de un analito en una muestra que puede ser detectada, pero no necesariamente cuantificada, bajo las condiciones del método que se va a estudiar. Así, las pruebas límite solamente indican que la cantidad de analito es superior o inferior a la concentración establecida. El límite de detección, pues siempre lo vamos a ver en concentraciones de porcentaje de partes por millón, miligramos por gramo o partes por billón. Aquí es un ejemplo de lo que evaluamos en cromatografía de líquidos o de gases, donde podemos ver cómo se determina el límite de detección, pues es 3.3 veces la desviación estándar de la regresión lineal que hacemos generalmente en la linealidad del sistema entre la pendiente. Y aquí únicamente lo que queremos demostrar es que nuestro equipo va a detectar una concentración mínima de nuestro analito de interés. Ahora, nuestro límite de cuantificación es la cantidad mínima de analito en una muestra que puede ser determinada con exactitud y precisión aceptable, bajo las condiciones del método que se va a evaluar. Esto es parecido a la evaluación, simplemente que varía en que son 10 veces más la desviación estándar de nuestra regresión entre la pendiente. Y en este gráfico podemos ver cómo es que tenemos que evaluar nuestras señales, ¿no? Siempre nuestro límite de detección va a estar por debajo de nuestro límite de cuantificación, que es el que nos va a permitir y decir que a esa cantidad de concentración se puede cuantificar nuestro analito. Bueno, ahora vamos a abordar lo que es la tolerancia del método. En este vamos a evaluar qué es el grado de reproducibilidad de los resultados de prueba obtenidos por el análisis de la misma muestra, bajo una variedad de condiciones tales como diferentes laboratorios, analistas, instrumentos, lotes de reactivos, días, etcétera, o factores externos. Aquí ejemplifico cómo es que debemos de hacer esta prueba. Si nosotros en nuestro laboratorio contamos con más de 2 modelos de equipos en el que vamos a analizar nuestro producto, debemos de demostrar que nuestra muestra va a ser reproducible en ambos equipos, con la variabilidad de que tenemos que ajustar parámetros de cada equipo para que podamos obtener las mismas respuestas o respuestas similares, pero que ya al cuantificarlas debemos de demostrar esa reproducibilidad y repetibilidad de resultados. En caso de cromatografía de líquidos, nosotros podemos demostrar también una tolerancia en columnas cromatográficas, ¿no? Hay veces que nosotros dependemos solo de una marca o de una columna X, y que llega el momento en que nuestro fabricante deja de producirla, y ahí es donde tenemos ese problema, ¿no? De que tenemos que revalidar un método analítico porque ya no contamos con el insumo. Entonces, para ello se recomienda, si tenemos las posibilidades, de que cuando se realice una tolerancia de método y hay la posibilidad de evaluar una segunda columna, en este caso de cromatografía, se pueda realizar y tenerla como backup en caso de que
que se tenga una contingencia con la columna ordinaria, tener como respuesta inmediata una columna alternativa. También en el caso de los reactivos y los medios de filtración, en este caso los acrodiscos, también es muy importante hacer ese tipo de evaluaciones para que nuestro método sea más tolerable y más robusto. En el tema de la robustez de método, aquí la definición que nos da la FEUM es la capacidad del método analítico de mantener su desempeño al presentar variaciones pequeñas pero deliberadas en las características normales de operación del método. Esto es decir, que nosotros intencionalmente vamos a mover los factores instrumentales para que podamos demostrar de que nuestro método, al tener pequeñas variabilidades en cuestión de, en este caso, un ejemplo, seguimos con cromatografía de líquidos, temperatura de columna, la presión, velocidad de flujo, o no instrumentales como cuando evaluamos pHs, nosotros realicemos una efectiva robustez al modificar ciertos parámetros que estén dentro de los rangos permitidos para que podamos demostrar que nuestro método, al tener esas pequeñas variables, no va a afectar en el resultado que se está evaluando. Y los ejemplos que ponemos aquí son temperaturas, pHs, volúmenes, y en el caso de los equipos, todos los factores que se puedan modificar, como son velocidad de flujo, presiones. En este caso también podemos evaluar los cambios que podemos realizar, como nos indican los capítulos generales de cromatografía o el MGA de la FEUM. Podemos evaluarlos en este apartado de robustez del método. Parte importante de lo que es la estabilidad de una muestra, y eso creo que muchas veces no lo evaluamos acertadamente en una validación, es demostrar que nuestros estándares y muestras preparadas tienen una estabilidad. Y esto con la finalidad de que si en algún momento llegamos a tener algún problema o alguna falla en nuestro instrumento o equipo analítico, nos dé oportunidad de que al revisar o investigar cuál fue la falla, podamos nosotros reanalizar con las muestras de origen, si es que la falla no se generó de la preparación de estas mismas muestras, podamos darle esa estabilidad para que podamos nosotros volver a evaluar estas mismas muestras y obtener los resultados que se requieren, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, nosotros dejamos analizando los fines de semana en el equipo y llegamos el lunes, el primer día de la semana, y verificamos que nuestro sistema ha fallado, ¿no? Entonces, pues es importante por lo menos evaluar esas 72 o 96 horas para que podamos rescatar esas muestras y estándares para que no sea un doble trabajo, ¿no? Cuando no sea atribuible a la persona a quien prepara, sino que podamos rescatar el trabajo del analista y, en este caso, evitar una doble preparación para que podamos cumplir con el análisis. A título personal, para mí es importante comentarles que debemos de realizar efectivamente una evaluación de filtro, y esto podemos realizarlo desde que se inicia el desarrollo del método analítico, y también podemos documentarlo en la validación. Es importante siempre, como regla para los equipos, principalmente de cromatografía, que todo lo que entra a un equipo debe estar filtrado, ¿no? Entonces, es importante que nosotros evaluemos oportunamente qué tipo de filtro nos va a ayudar para tratar la muestra y quitarle esas partículas que no queremos que entren al equipo analítico. Entonces, esta evaluación de filtro en ocasiones nosotros la presentamos ya sea en el mismo desarrollo del
del método analítico o en la validación, y tenemos que demostrar la robustez de estos filtros. ¿Qué es lo que debemos de validar como método analítico? Pues desde que iniciamos el análisis, nosotros podemos ver inclusive una identidad. La identidad es demostrar que está presente ese analito en nuestra muestra. Debemos de validar métodos de contenido, métodos de uniformidad de dosis, métodos para disolución, perfiles de disolución, sustancias relacionadas, que incluye impurezas orgánicas, purezas cromatográficas, solventes residuales, métodos indicativos de estabilidad, que esto es muy importante para demostrar que nuestro producto cumple con los criterios de aceptación de un producto de degradación, métodos de limpiezas, que son trazas para el API o para detergentes, métodos microbiológicos y los métodos volumétricos. Todo esto es lo que tenemos que demostrar en una validación. Y obviamente tenemos que demostrarlo en todos nuestros productos farmacéuticos, ya sean sólidos, líquidos, inyectables, semisólidos, materias primas, las mismas limpiezas y los métodos de microbiología. La clasificación de métodos analíticos que nos da la FEUM en el anexo 3 es la siguiente. Nos divide en 4 categorías. La categoría 1 es el método analítico para cuantificar un componente en específico. Esto es en muestras de producto terminado o muestras de estabilidad, ya sea en fármacos, aditivos o preparados farmacéuticos. La categoría 2 son métodos analíticos para determinar las impurezas. En este caso puede ser productos de degradación, sustancias relacionadas, isómeros ópticos y en muestras de fármacos, preparados farmacéuticos y aditivos. Estos métodos pueden incluir determinaciones cuantitativas o pruebas límite. En estas últimas, el interés es establecer si el analito excede o no un valor límite. Los métodos de pureza quedan incluidos en esta categoría. Esta categoría 2 abarca todo lo que tenga que ver con sustancias relacionadas e impurezas y efectivamente, como lo indica aquí, para aquellas pruebas que se tengan que cuantificar y las pruebas que son límite. Existe la categoría 3, donde nos indica que los métodos analíticos utilizados en la determinación de un analito deben de evaluar el objeto de una característica de desempeño. En este caso, como ejemplo, está la disolución o los perfiles de disolución que hacemos para los estudios de bioequivalencia o para muestras que son de liberación prolongada. En la categoría 4 mostramos pruebas de identificación de un analito en muestras de fármacos, aditivos o preparados farmacéuticos, cuyo objetivo principal es establecer la presencia del analito de interés. Y en esta tabla demostramos rápidamente las categorías que acabamos de mencionar y las pruebas que nos recomiendan realizar para cada una de esas categorías. Aquí nosotros podemos determinar en un protocolo cuáles son las pruebas que vamos a realizar dependiendo de la naturaleza del método y si son aplicables o no y evaluar si efectivamente nos van a servir para el estudio que vamos a realizar del método analítico. Ahora vamos a comentar cuál es la diferencia entre validación y verificación. La validación de métodos analíticos nos dice la norma la norma 59 en el punto 9.12, nos indica que los métodos analíticos no farmacopéicos deben validarse conforme a sus protocolos, considerando lo indicado en la FEM, que es la tabla que acabamos de ver. Y cuando se utilizan métodos farmacopéicos se debe mostrar la aplicabilidad, o en este caso se le llama ya una verificación de método, bajo las condiciones de operación de nuestro laboratorio y en función del método analítico deseado. Entonces, si nosotros no tenemos métodos que no podemos consultar por ejemplo, en estas farmacopeas,
tenemos que realizar una validación de método analítica completa, donde abarquemos la mayoría de los parámetros de desempeño que apliquen al tipo de método dependiendo de la categoría en la que estén clasificados. ¿Cuáles son los requisitos previos a una validación? Pues debemos de contar obviamente con un método analítico que ya que ya haya salido de la fase de prueba, o de un método farmacopeico el cual tengamos que verificar. Para ello debemos de contar con los insumos que vamos a utilizar para esta validación, que incluye reactivos, columnas, en caso de cromatografía, estándares de referencia, ya sean farmacopeicos, y si no existieran, pues tenemos también los estándares de trabajo o estándares secundarios, los filtros, todo el material volumétrico debe estar calibrado. Debemos de contar también así con los instrumentos calibrados, equipos calificados y personal calificado, que es, creo que de los temas que pocas veces hacemos mucho énfasis, ¿no? Es importante, recalco, que el personal debe de contar con las capacidades y las habilidades y la experiencia para poder ejecutar una validación. En caso de que no la tuviera, pues para ello estamos aquí nosotros, para capacitarlos, para compartirles ese conocimiento y esa experiencia para que ellos se puedan encaminar a poder realizar validaciones de métodos analíticos en sus empresas. Debemos de contar también con una cultura de buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de documentación, para demostrar que también todo lo que estamos realizando es trazable y cumplir así también con los requisitos de integridad de datos. Todo esto debe estar... Sí, dígame. Perdón que le interrumpa. Tenemos una pregunta. ¿Gusta que le demos lectura de una vez o al finalizar la ponencia? La consideramos de una vez, si gusta. Mire, nos pregunta Luis Mejía. Dice, la FEUM muchas veces no define métodos, solo establece los principios de medición ahí. ¿Cómo aplicaría? ¿No define métodos? A ver, no entendí la pregunta. A ver, se la leo una vez. Nuevamente dice, la FEUM muchas veces no define métodos, solo establece los principios de medición ahí. Y pregunta él, ¿cómo aplicaría? Ok. Nosotros debemos de considerar que los métodos que están escritos en una farmacopea son métodos que en algún momento un laboratorio ya aprobó y ya validó, ¿no? Y son recomendaciones que hacen para que la farmacopea los publique. En ocasiones solamente nos indican a lo mejor las condiciones de análisis y concentraciones a las que nosotros debemos de trabajar. Bueno, entonces cuando nosotros trabajamos ese tipo de metodologías, nosotros podemos tener la libertad de implementar la forma en que nosotros queremos tratar esas muestras o adecuar las condiciones que nos están recomendando las farmacopeas a nuestras necesidades y a lo que tenemos nosotros al alcance de nuestro laboratorio. No sé si con eso pueda responder. Ok, ahorita que nos responda Luis Mejía, son todas por el momento. Gracias, Químico. Sí. Continuamos. Bueno, para ello, todo lo que tenga que ver con la validación de métodos analíticos, pues debe estar plasmado en un procedimiento normalizado de operación y en el cual, en este mismo debe de hacer mención a los formatos aprobados de protocolos, en donde vamos a plasmar nuestros criterios de aceptación y posteriormente vamos a realizar un informe. Es muy importante que nosotros a la hora de comenzar una validación debemos de contar con todos estos puntos y obviamente con protocolos ya aprobados para que podamos ejecutar esta actividad. La norma también nos hace mención y énfasis en los protocolos de calificación y validación. Para ello nos dice que debemos de contar con protocolos escritos donde se especifique cómo se va a realizar la calificación y validación. Esto debe especificar las etapas críticas e incluir los criterios de aceptación.
Con nosotros nos realizamos un protocolo de validación, obviamente con todo su esquema que conlleva a este documento. Si nosotros llegábamos a tener una modificación o lo que le llamamos una optimización de método, obviamente todo esto se debe documentar y para ello lo debemos de documentar en un reporte. Si nosotros llegamos a hacer una modificación en la misma evaluación de un parámetro o algo que nos ayude a optimizarlo, eso lo debemos plasmar en el reporte de validación. ¿Por qué? Porque nosotros al finalizar esto, en este mismo reporte debemos de demostrar que la validación cuenta con la trazabilidad al protocolo correspondiente, en el cual nosotros plasmamos todos los resultados obtenidos, las desviaciones observadas y conclusiones, y cualquier cambio que se genere en el protocolo debe documentarse y justificarse. Por eso es importante a nosotros tener esa trazabilidad entre el protocolo que se ejecuta y el reporte que se realiza de la evaluación que estamos haciendo. Tenemos otra pregunta. ¿Gusta que se la revise una vez hasta que? Nos pregunta Gabriela. Dice, en el caso de la robustez, ¿es correcto colocar en el método el rango que detectamos en esta determinación cuando éste se cumple? Sí es válido, porque nosotros efectivamente ya hicimos la evaluación de qué se puede, cuáles son esas pequeñas variables que nosotros podemos realizar. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando nosotros realizamos para una cromatografía de líquidos un buffer, ¿no? Para cuantificar. Entonces, generalmente nosotros nos vamos al MGA de pH y tenemos un más menos de 0.5, es un decir, ¿no? Pero nosotros evaluamos que a lo mejor ese rango lo podemos mover en un más menos 0.1, más menos 0.2, a lo mejor es más menos 0.5, y que eso no nos va a modificar el resultado que queremos obtener. Y esto, como ejemplo, les pongo el pH, porque nosotros dependemos para medir ese valor. Nosotros en ocasiones ocupamos obviamente potenciómetros, ¿no? Y a lo mejor cuando nosotros hacemos una verificación de un potenciómetro, no siempre obtenemos el mismo porcentaje en nuestra verificación. Entonces esa variabilidad a la hora de verificar un potenciómetro puede generar esos desajustes de pH que precisamente a nosotros nos pueden servir en la evaluación de robustez para que los plasmemos en la metodología final y que sirva como herramienta para la persona que va a ejecutar esta metodología. Y bueno, nosotros dentro de la parte operativa en el laboratorio, que conlleva un proceso analítico, pues, y que estamos en áreas de desarrollo y validación y transferencias de métodos, en ocasiones a veces realizamos en la misma área todas estas actividades y hay veces que están por separado. Pero nosotros aquí lo que quiero visualizar es que estamos en el corazón de este proceso. Y las tres etapas son obviamente de suma importancia para lograr lo que queremos, ¿no? Un método que sea reproducible. Porque se inicia con un desarrollo que conlleva todos estos pasos, desde la investigación bibliográfica hasta definir el método. El segundo paso del cual estamos hablando, que es la validación o verificación, conlleva desde que se emite un protocolo hasta actualizar la metodología. Y este punto de actualizar metodología, hay veces que nosotros lo manejamos, a veces creo que no le damos ese peso, ¿no? Porque hay organizaciones donde tenemos un área separada de documentación, quienes son los que nos hacen los métodos analíticos, y generalmente si es un método farmacopeico, pues tal cual nos emiten la transcripción de esa metodología farmacopeica. Pero si nosotros ya realizamos una verificación, una adecuación de método a nuestra organización, es importante que nosotros compartamos ese informe de metodología analítica que acabamos de evaluar con todos los parámetros que ya evaluamos y que tal cual se plasma en una metodología analítica, y esto va a servir de mucho al químico que lo va a realizar.
Yo creo que esto es importante y eso también lo tenemos que evaluar en una transferencia, ¿no? Cuando nosotros compartimos la documentación al laboratorio que lo va a realizar, ellos revisan y debe de ser entendible para aquella persona, ¿no? Nunca dar por hecho que si ya tienes la experiencia lo vas a poder ejecutar. Simplemente es facilitar a la persona que va a realizar la actividad tener una metodología entendible desde la redacción, que no sea confusa, que esa metodología me incluya todos los insumos que son necesarios para la evaluación y todas las posibles, lo que evaluamos en la robustez, ¿no? Todas las posibles variables que nos puedan salir en ese día de análisis, pero que estén dentro del rango que determinamos. ¿Esto con qué? Con la finalidad de que cuando ya se realice una transferencia, se pueda decir que es exitosa porque reproducimos el método que acabamos de validar. Entonces, nosotros debemos de entender que como áreas de validación de métodos, somos un área de servicio para nuestros primeros clientes internos, que son nuestros compañeros de las áreas de calidad. O en caso de un laboratorio tercero, pues para el cliente a quien le vamos a desarrollar o validar el método analítico. Y obviamente con el tiempo, ahora se habla mucho del ciclo de vida de un método analítico y todo eso lo evaluamos, ¿no? Con todas aquellas eventualidades que se generen durante la ejecución de un método. Y para ello también pues, se plasma, ¿no?, esa opción de dar asistencia analítica en caso de tener alguna eventualidad con la metodología. Bueno, en resumen, abordamos lo que es el marco normativo, la importancia de validar métodos analíticos, el concepto de validación, las características de desempeño analítico, las pruebas que debemos de realizar, los métodos a validar, la clasificación de métodos analíticos, la diferencia entre validación y verificación y los requisitos para realizar una validación. Como conclusión, en esta capacitación se mostró la importancia de validar métodos analíticos utilizando como guía el anexo 3 de la FEOM. Y con el conocimiento adquirido debemos de comprender que una validación de método analítico debe cumplir con las características de desempeño para demostrar su aplicación analítica y así lograr el cumplimiento regulatorio. Esta es parte de la bibliografía que se consultó, principalmente fue la Farmacopea y la NOM, pero como sugerencias yo les recomendaría que aborden lo que es la guía ICHQ2 R2, que se actualizó hace un par de años, y que junto con esta ya se está volviendo, entre comillas, digámoslo, mandatoria, ¿no? Porque los capítulos generales de la USP ya se están alineando a lo que es la guía ICHQ2 en cuanto a lo que es el método 1225 y 1226 en validación de métodos y verificación de métodos compendiales. También les recomiendo si pueden consultar la guía de la FDA en cuanto a validación de métodos y procesos analíticos. Y para aquellos que realizamos métodos de disolución y perfiles de disolución, el capítulo general de la USP, el 1092, es una herramienta muy importante para la actividad que hacemos en nuestro día a día. Químico, pues muchas gracias nuevamente, felicidades, gracias por su ponencia el día de hoy, gracias a todos los participantes y bueno, los esperamos en nuestros próximos seminarios y capacitaciones que tendremos durante todo este año.